Deep Throat. En un lugar cercano a la base aérea Ellens, en Idaho, un grupo especial militar se prepara para entrar a una casa residencial. La señora Budajas, a quien pertenece la casa, llega preguntando qué sucede. El militar al mando le informa que su esposo, el señor Budajas, violó procedimientos de seguridad, robó un vehículo y se cree que está armado. Los militares entran a la casa y nada parece fuera de lo normal. Finalmente, los militares encuentran al señor Budajas y piden asistencia médica de inmediato. El señor Budajas parece estar en shock y con heridas de quemadura en todo su cuerpo. En Washington, Scully espera a Mulder en un bar. Cuando Mulder llega, le dice a Scully que tiene algo que mostrarle, pero no podía hacerlo en la oficina. Un hombre del lugar parece estar atento a los movimientos que ellos hacen. Mulder y Scully toman una mesa, y Mulder comienza a contarle sobre el coronel Jim Budajas. Al parecer, él era piloto de pruebas en la base aérea Ellens, y hace unos 4 meses tuvo un episodio psicótico. Se atrincheró en su casa y los militares tuvieron que intervenir. Tras esto, internaron al coronel para tratar su enfermedad. Scully pregunta por la enfermedad, pero Mulder le dice que los militares no han dado informes ni hablan sobre el coronel Budajas. Más aún, Mulder le dice que la señora Budajas no ha sabido nada de su esposo en los últimos 4 meses, desde que los militares se lo llevaron. Es por eso que la señora Budajas habló con el FBI y denunció el caso de su esposo como secuestro. Scully pregunta por qué los militares secuestrarían a sus propios pilotos. Mulder le cuenta a Scully que desde 1963, 6 pilotos se reportaron como desaparecidos en acción en la base Ellens, y según la Fuerza Aérea, es debido a pilotar naves experimentales. Scully sabe de rumores sobre pilotos que volaron a gran altitud sobre espacio aéreo ruso, pero Mulder sabe de otros rumores, así que cree que deberían ir a investigar. A Scully le llama la atención que este caso no parece tener nada paranormal. Mulder se retira un momento al sanitario y se encuentra con el hombre que parecía estarlo vigilando. Este hombre le habla directamente y le advierte que debería dejar el caso, ya que la Fuerza Aérea no tolerará una investigación del FBI. El hombre no parece estarlo amenazando, de hecho dice admirar el trabajo de Mulder y cree que podría ayudarlo. Mulder quiere saber quién es él, cómo sabe de su trabajo y para quién trabaja. El hombre le dice que sabe muchas cosas, pero ahora solo está ahí para darle un consejo. Debe dejar el caso, de lo contrario se pondrá en riesgo él y pondrá en riesgo al agente Scully. Mulder da a entender que no dejará el caso. Antes de retirarse, el hombre le advierte que no debería poner en riesgo su futuro. Más tarde, Scully busca información sobre la base aérea Ellens y descubre que es famosa entre los aficionados de los ovnis, puesto que se reportan avistamientos en las cercanías. Scully llama por teléfono a Mulder para advertirle que no deberían meterse en otra cacería ovni sin sentido, recordando que la vez anterior todo terminó en nada. Mulder escucha un ruido extraño desde el teléfono. Sospechando, mira fuera de su departamento y observa una furgoneta con alguien que parece estarlo vigilando. Mulder le dice a Scully que será mejor que hablen en el avión y corta la llamada. Al día siguiente, en Idaho, Scully y Mulder van a hablar con la señora Budajas. Mientras espera que los atienda, los agentes escuchan el sonido de lo que parece ser una turbina muy potente seguido de una explosión. El sonido vino del cielo, pero al observar no hay nada. La señora Budajas los recibe y les cuenta que todo comenzó hace unos 12 años. Primero, a su esposo le comenzaron a salir una especie de heridas de quemadura en la piel. Luego continuó con un cambio de personalidad. Ella les cuenta que intentó hablar con él, pero siempre terminaba irritándose. Además, comenzó a tener ataques. Mulder pregunta por el trabajo del señor Budajas. Ella les cuenta que sabía que su esposo había trabajado en proyectos secretos, pero nunca supo exactamente en qué consistían. Mulder pregunta si sabe de otros casos similares. La señora Budajas sabe de otro piloto al que le pasó lo mismo, con la diferencia de que él regresó a su casa. Los agentes van junto a la señora Budajas a la casa de la familia McLennan. Los agentes observan al señor McLennan mientras él utiliza su propio cabello para crear un anzuelo para la pesca con mosca. La señora McLennan les cuenta que esto comenzó hace unos 2 años, pero aún así se siente afortunada de tenerlo en casa. Ella deja muy en claro que está muy agradecida por toda la ayuda que la Fuerza Aérea les ha brindado. Cuando Mulder pregunta por qué cree que se dio el cambio de actitud de su esposo, la señora McLennan solo dice que cree que es por el estrés de estar en la Fuerza Aérea. Pese a su actitud amable, la señora McLennan se molesta con la señora Budajas por haber llevado al FBI a su casa. Momentos después, la señora Budajas regresa a su casa. Solos, Mulder le pregunta a Scully qué piensa. Para Scully, la actitud maniática de McLennan se debe al estrés, pero para Mulder, los pilotos deberían estar preparados para manejar esa presión. Scully le pregunta a Mulder si sabe sobre el proyecto Aurora. Mulder sabe que es un proyecto del Departamento de Defensa. Scully le cuenta que el Pentágono estuvo cerca de admitir que estaban trabajando en una nave espía suborbital. Ella propone que quizás estos pilotos fueron los que probaron esas naves. Más tarde, desde el hotel donde se están quedando, Mulder y Scully no logran hablar con nadie de rango dentro de la base aérea Ellens. Lo más cercano es una entrevista con un coronel llamado Kissel dentro de 2 semanas. Mulder tiene una idea y toma una guía telefónica.
Mulder y Scully interceptan al coronel Kissel cuando llega a su casa. Al identificarse como agentes del FBI y preguntar por Budajas, el coronel se niega a hablar con ellos y entra a su casa. Tras esto, un hombre llega con ellos. Él se identifica como Paul Mossinger, periodista y vecino de la señora McLennan. Él pregunta por la investigación sobre Budajas, pero Mulder solo le dice que están de visita. Paul le dice que siempre reciben visitas, pero más que nada por los ovnis. Entonces, en el cielo se vuelve a escuchar el extraño sonido. Paul les dice que una vez que los escuchas, ya no están. Paul continúa preguntando sobre Budajas, pero no le dice nada. Mulder le pregunta, ya que él es del lugar, si alguna vez vio un ovni. Paul le dice que él no cree en ovnis, pero también le dice que quien quiere verlos, los ve. Tiempo después, Mulder va con Scully a un bar que Paul le recomendó, llamado El Platillo Volador. Este lugar se aprovecha de cómo los cazadores de ovnis van al pueblo. Incluso venden supuestas fotos de ovnis. Mulder compra una, por lo que Scully lo considera un ingenuo. Cuando Mulder pregunta cómo podrían ver uno, Scully decide salir a esperarlo fuera. Cuando se reencuentran fuera del bar, Scully le dice a Mulder que la base Ellens ni siquiera aparece en los mapas. Mulder le dice que ya lo sabe y que consiguió su propio mapa en una servilleta. Mulder lleva a Scully a las inmediaciones de la base Ellens. Todo el perímetro de la base está cercado. Scully se molesta que la supuesta investigación a la que fueron termine en una búsqueda de ovnis. Cae la noche y Scully termina durmiéndose en el auto, pero es despertada por el estallido de una de las ventanillas del auto. Mulder la busca y la lleva a observar dos luces en el cielo. Las luces parecen moverse en sintonía, aceleran y reducen su velocidad de forma repentina. Ni Mulder ni Scully están seguros de qué es lo que ven. Las luces se aceleran de forma vertical y se pierden en el cielo. Entonces los agentes vuelven a escuchar el sonido extraño de turbinas y explosión que escucharon varias veces desde que llegaron al lugar. Otra luz aparece en el cielo, pero esta vez es un helicóptero. Mulder y Scully observan a dos jóvenes saliendo de la base Ellens desde unos arbustos. Los jóvenes comienzan a escapar y los agentes los persiguen. Cuando logran alcanzarlos, descubren que los jóvenes son solo unos adolescentes y los ayudan a esconderse del helicóptero. Es de madrugada cuando Mulder lleva a los jóvenes a comer algo. Los jóvenes parecen muy alegres. Mulder les pregunta qué hacían. Ellos les dicen que estaban viendo el espectáculo de luces, y al parecer es algo que hacen muy seguido, pero es la primera vez que los persigue un helicóptero. Los chicos parecen tener experiencia en meterse a la base Ellens. Esta reunión de Mulder es vigilada por alguien. Mulder muestra la fotografía que compró del ovni, y los jóvenes dicen que las naves de las luces son exactamente iguales. Es de mañana cuando Mulder deja a los jóvenes en sus casas. Solos, Scully no les creyó nada a los jóvenes, ya que estaban drogados. Mulder se dio cuenta, pero aún así les cree. Tras esto, él le muestra a Scully la fotografía de un supuesto ovni que cayó en Nuevo México en 1947, y le dice que la base Ellens es uno de los 6 lugares a donde fueron enviados los restos del ovni. Mulder cree que la Fuerza Aérea está volando aviones con tecnología ovni. Scully desconfía, ya que la única evidencia que tienen son 2 fotografías borrosas. Entonces, Mulder pregunta por las luces que vieron la noche anterior. Scully admite que no puede explicarlo, pero aún así no significa que crea en ovnis. Además, ella aún está interesada en saber qué sucedió con el coronel Jim Budajas. Al regresar al hotel donde se hospedan, Scully recibe un mensaje y busca a Mulder. La señora Budajas llamó diciendo que su esposo regresó. Cuando Mulder y Scully llegan a la casa, encuentran a la señora Budajas en lo que parece ser una crisis de nervios. Todos van donde está el coronel Budajas, quien se encuentra muy tranquilo, pero su esposa dice que ese no es su esposo. Mulder ve que él es exactamente igual que en las fotografías que están por toda la casa. La señora Budajas cree que le hicieron algo a su esposo que lo cambió. Mulder comienza a interrogarlo sobre qué pasó durante los meses que estuvo desaparecido. Según el coronel, estuvo en un hospital de la base Ellens. Mulder comienza a hacerle preguntas que solo Jim Budajas podría contestar, y él las responde correctamente, pero aún así su esposa sostiene que no es él. Sabiendo que el coronel es piloto, Mulder le hace una pregunta que solo un piloto podría contestar. El señor Budajas parece confundido, y tras desconcertarse se da cuenta de que no sabe nada sobre aviones. Al salir de la casa, Mulder le dice a Scully que cree que al señor Budajas le borraron la memoria. De alguna manera, le borraron todo lo que estaba relacionado con aviones y naves. Scully desconfía de que exista la tecnología para hacer eso, pero Mulder le dice que tampoco debería existir la tecnología para volar naves como las que vieron la noche anterior. Mientras conducen por la carretera, Mulder le dice a Scully que probablemente le hicieron olvidar todo al coronel Budajas porque pilotar las naves experimentales con tecnología ovni genera un estrés que los pilotos son incapaces de soportar. 2 autos se cruzan en el camino de los agentes y los obligan a detenerse. De los 2 autos salen hombres de traje que obligan a los agentes a salir del auto. Mulder y Scully se identifican como agentes del FBI, pero los hombres de traje los ignoran. Mientras registran el auto y destruyen evidencia fotográfica, los hombres de traje se identifican como Seguridad Nacional y les dicen a los agentes que serán escoltados hasta su hotel, y tras esto deberán irse del lugar o se les levantarán cargos. Más tarde, en el hotel, Scully intenta investigar los autos que los detuvieron, pero las matrículas eran falsas. Pensativo, Mulder le dice que comienza a creer que el helicóptero que perseguía a los jóvenes en realidad los estaba buscando a ellos. Además, el repentino regreso del coronel Budajas también parecía más una distracción.
Mulder decide contarle a Scully que un hombre en Washington le advirtió que no entrara en el caso y además su teléfono estaba intervenido. Scully se sorprende. Mulder le dice que alguien se está tomando muchas molestias para alejarlos de la base Ellens. Todo indica que en ese lugar hay una conspiración. Mulder está convencido de que tienen un ovni y no les importa los sacrificios que deban hacer para mantenerlo oculto. Scully le dice que si todo lo que dice fuera real sería un escándalo nacional. Mulder le dice que más allá de eso se confirmaría la existencia de vida extraterrestre. Scully cree que quizás lo que vieron fueron aviones experimentales, y de ser así, el gobierno tendría el derecho de mantener oculta la información. Aún así, Mulder cuestiona el costo de vidas humanas que conlleva crear una máquina mejor. De cualquier manera, Scully le dice que el caso de secuestro que lo llevó allí se acabó con la reaparición del señor Budajas. Ella le dice que deberían irse mientras tengan sus trabajos. Comprendiendo que no convencerá a Scully de continuar investigando, Mulder le dice que comenzará a empacar. Luego de que sale de la habitación, Scully escucha un auto y logra ver a Mulder yéndose del hotel. Los jóvenes que ayudó la noche anterior guían a Mulder hasta el lugar para meterse en la base Ellens. Ellos no lo acompañarán porque nunca se meten de día. Mulder pregunta por el lugar donde guardan los supuestos ovnis. Ellos le indican que está a unos 15 kilómetros, pero le advierten que no se acerque tanto y no vaya más allá de la hierba alta. Mulder logra alcanzar la hierba alta, pero como aún es de día decide esperar. Al anochecer, Mulder ignora la advertencia de los jóvenes y se acerca a la pista de aterrizaje de la base Ellens. Entonces logra ver una nave que se aproxima y se posa sobre él. La nave tiene forma triangular, igual a las fotos borrosas que él tenía. La nave se mantiene flotando sobre él unos momentos, lo ilumina y luego se aleja muy rápido. Mulder queda tan impresionado que no se da cuenta de que unos vehículos se aproximan. Al escucharlos intenta escapar, pero no lo consigue y es capturado. Mulder es puesto en una camilla y le inyectan un tranquilizante. Ya es de día cuando Scully intenta comunicarse por teléfono con Washington, pero ningún teléfono del lugar parece funcionar. Ella sale tan apresurada de su habitación que olvida su arma reglamentaria. Mientras, Mulder es llevado dentro de la base Ellens. Él está aturdido por la droga que le inyectaron, pero aún así logra ver lo que parece ser una nave triangular que están reparando. Fuera del hotel, Scully se cruza con el periodista Paul que sale de su habitación. Desconfiada, ella busca su arma y nota que no la tiene. Él le dice que la estaba buscando. Entonces, desde el auto de Paul se escucha una llamada desde una radio. Desde la base, alguien pide un informe de posición. Scully corre, entra al auto de Paul y se encierra. Revisa el auto y encuentra un arma y una identificación de seguridad de la base Ellens. Paul rompe una ventanilla e intenta recuperar el arma, pero Scully logra alejarlo y utiliza el arma para controlarlo. Scully intenta descubrir quién es en realidad. En ese momento llegan los jóvenes que ayudaron a Mulder. Scully les pregunta por él. Ellos le dicen que lo llevaron a la base y lo esperaron toda la noche, pero él nunca regresó. Scully le ordena a Paul que use la radio para averiguar dónde está Mulder. En la base, Mulder apenas está consciente cuando unos doctores comienzan a someterlo a un procedimiento. Fuera, Scully le apunta en la cabeza a Paul mientras él la lleva hasta la entrada de la base Ellens. Al mismo tiempo, un vehículo se aproxima desde la base. Scully está muy desconfiada. Desde el vehículo que llegó desde la base sale Mulder. Scully hace salir a Paul del auto en el que están. Mulder parece estar muy desorientado y Scully debe ordenarle que entre al auto. Mientras se produce el intercambio entre Mulder y Paul, este último les dice que todo lo que han visto en ese lugar justifica la protección que le dan. Finalmente, Mulder llega al auto con Scully, quien conduce apresurada para alejarse del lugar. Aliviada de que estén a salvo, Scully le pregunta a Mulder si está bien. Él aún parece estar muy confundido, pero le dice que está bien, y tras esto le dice que no recuerda cómo llegó hasta ese lugar. Momentos después, Scully y Mulder pasan por la casa de la señora Budajas para saber cómo sigue su esposo. Ella se muestra muy cortante, solo les dice que su esposo está bien y les cierra la puerta en la cara. Mulder está convencido de que lo amenazaron. Él parece querer continuar investigando, pero Scully se enoja. Le dice que ya es suficiente. Tras todo lo que pasaron, no averiguaron nada. Están igual que cuando llegaron. Ya es momento de irse del lugar. Una semana después, en las oficinas del FBI, Scully escribe su informe para sus superiores. Ella establece que no pudieron descubrir qué fue lo que realmente pasó con el coronel Jim Budajas mientras estuvo desaparecido. Además, la teoría de Mulder acerca de que Budajas participó en vuelos experimentales en naves con tecnología ovni tampoco pudo ser confirmada. Aún así, ella confirma que mientras investigaban el caso, ella logró ver dos objetos voladores no identificados sobrevolando la base aérea Ellens. Mientras hace ejercicio, Mulder vuelve a ser visitado por el hombre que le dio la advertencia en el bar de Washington. El hombre le dice que su vida está en riesgo por haber visto cosas que no debería haber visto. Le advierte que debe ser muy cauteloso. Antes de que Mulder le pueda responder algo, el hombre le dice que le puede dar información, pero solo en la medida de que sea de su conveniencia también. Mulder le pregunta cuáles son sus intereses. El hombre le responde la verdad. Mulder le dice que cree haber visto algo, pero se lo quitaron de la mente. No puede recordar y le pregunta a él qué fue lo que vio. El hombre no le responde claramente.
claramente y le pregunta por qué las personas que creen que hay forma de vida extraterrestre en la Tierra no se convencen de lo contrario pese a toda la evidencia en contra que parece haber. Mulder le dice que todas las evidencias en contra no son lo suficientemente fuertes. El hombre sonríe ante esto. Mientras se aleja, Mulder le pregunta si ellos ya están en la Tierra. El hombre le responde que hace mucho tiempo que están allí.